Hola a todos, esto es Psicocontexto. Y bueno, como les dije, iba a leer sus comentarios y lo he hecho, y en muchos de ellos me dijeron que colocara datos curiosos para hacer los videos. Entonces voy a hacerles caso y hoy voy a hacer el primer video de datos curiosos. Y hoy vamos a hablar sobre 5 tratamientos muy controversiales utilizados en trastornos mentales durante el paso del tiempo. Entonces, prepárense porque muchos de estos tratamientos son muy extraños y aunque no lo crean, fueron utilizados en muchas personas que sufrían de algún tipo de trastorno mental. Así que vamos a comenzar. El primero se llama trepanación. La trepanación es un proceso neuroquirúrgico más antiguo. La trepanación es el método mediante el cual se trepana un orificio en el cráneo y se extrae un segmento de hueso, exponiendo de esta manera el contenido intracraneal. Los indicios arqueológicos indican que la trepanación ya se llevaba a cabo desde el periodo mesolítico, utilizando herramientas de piedra bruta. Los motivos exactos de que nuestros ancestros llevasen a cabo este procedimiento se pierden en el tiempo, aunque probablemente tenían orígenes ritualistas o espirituales. La evidencia escrita de esta aplicación médica apareció inicialmente en el siglo V a.C., en el libro de Hipócrates, sobre las lesiones de la cabeza, en el cual se describe la trepanación como un tratamiento de las lesiones craneales sufridas en campañas militares. Su utilización se expandió para tratar las enfermedades mentales y la epilepsia, ambas probablemente agrupadas bajo el término general de locura, durante la Edad Media y el Renacimiento, cuando se creía que retirar hueso permitía escapar al demonio. Entonces, sí, chicos, en realidad eso existía, la gente se hacía un agujero en la cabeza. Y hoy en día hay personas que creen que eso trae beneficios. De hecho, hace poco leí un artículo donde una mujer decía que quería hacerse un agujero en la cabeza y ningún cirujano se atrevía a hacerlo. Ella argumentaba que abrirse un agujero en la cabeza le iba a permitir llegar a un nivel más grande de conciencia y adquirir todas esas habilidades que actualmente, con nuestra cabeza bien cerradita, no podemos obtener. Entonces, ese es el primer dato curioso. Ahora vamos a hablar de las lobotomías. La lobotomía era un procedimiento quirúrgico que básicamente quitaba o destruía parte de la corteza frontal del cerebro para desconectar el tálamo del frente. Suena rudo, ¿no? La idea de la cirugía, que años después fue comprobada como catastrófica, era que estos nervios de alguna manera estaban mal formados o dañados, y que si se destruían podrían regenerarse a conexiones saludables. Es así como su objetivo se convirtió en mejorar síntomas y estados psiquiátricos de agitación profunda, angustia, depresión o preocupación, compulsiones incontenibles o dolores incorregibles. Lo curioso de la lobotomía es que el procedimiento fue dado a conocer en Estados Unidos por un señor llamado Walter Freeman, quien no tenía licencia de cirujano y que también inventó el procedimiento de la lobotomía del picahielo. Freeman utilizó literalmente, un picahielo y un mazo de caucho en vez del procedimiento quirúrgico estándar. Como muestra del escaso profesionalismo de Freeman, al realizar el procedimiento martillaba el picahielo en el cráneo apenas sobre el conducto lagrimal y lo movía hasta cortar las conexiones entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. Lo más insólito de este hecho es que el sujeto realizó lobotomías a lo largo y ancho de Estados Unidos entre 1936 y los años 50. O sea, imagínense cuánta gente sufrió por este tipo que ni siquiera era médico. Una lobotomía realizada con éxito podía provocar cambios significativos en el comportamiento del paciente. Los doctores argumentaban que en los pacientes psicóticos se producían mejorías y calmaban al individuo para que pudiera tener una vida relativamente normal. Sin embargo, las lobotomías solían tener diversos efectos negativos. En el peor de los casos podía causar la muerte, pero también podía causar daño cerebral grave, resultando en lo que es conocido como retraso mental del paciente. Estos también podrían entrar en coma y en estados vegetativos persistentes después de las lobotomías. A pesar de haber existido suficiente evidencia sobre los terribles resultados de la lobotomía, las operaciones continuaron por décadas. En última instancia, entre 40.000 y 50.000 pacientes fueron lobotomizados, con poco o sin cualquier estudio de seguimiento para considerar si el tratamiento era eficaz. Las lobotomías
como forma de tratar la enfermedad mental eran una barbarie que solo pudo ser frenada con el desarrollo de antipsicóticos. No fue sino hasta 1967 que se realizó la última lobotomía. Es así como, gracias a los avances científicos y tecnológicos, los años de la horrible lobotomía ahora se estudian generalmente como una fase cruel en la historia de la psiquiatría. Ok, y ahora hablemos un poquito acerca de las terapias de aversión homosexual. Para quienes aún no lo saben, hace algunos años la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, generalmente juzgada por los estigmas sociales y morales. Fue de esta forma como los centros psiquiátricos se encargaron de vender la idea de un tratamiento para curar la homosexualidad, atrayendo consigo a muchas personas agobiadas, cuyo único problema era sentirse atraídas por personas del mismo sexo. Esto me hace sentir un poco mal, porque no es algo que ha acabado. Hay muchas sociedades en las que siguen pensando que la homosexualidad es una enfermedad mental, y no lo es. Uno de los tratamientos más utilizados en dichos centros era la terapia adversiva, en la cual el paciente se expone a dos estímulos de manera simultánea. Uno de ellos es la actividad o estímulo que se desea erradicar, y el otro es un estímulo que provoca cierto grado de displacer o incluso dolor. Los orígenes de este tratamiento se fundamentan en los experimentos de Pavlov, pero en la actualidad no se utiliza, al menos en los países occidentales. Este tratamiento no era utilizado únicamente para curar la homosexualidad, sino también para combatir la pedofilia o para eliminar hábitos infantiles tan inocuos como chuparse el dedo o para dejar de fumar y beber. Este tipo de terapia se comenzó a utilizar en el año 1935. En aquel momento, al paciente se le pidió que fantaseara con hombres mientras recibía las descargas eléctricas. Después de 4 meses, el doctor consideró que el tratamiento había tenido un 95% de éxito. En la actualidad no se conoce cuántas personas se expusieron de manera voluntaria o no a este tratamiento, que llegaba a ser altamente doloroso. Un caso muy importante de este tipo de terapia fue el de Gerald William Wakefield, quien fue arrestado en Southampton y sentenciado a 6 meses de terapia aversiva. Pasado 3 días el capitán murió. Los doctores que atendieron al caso afirmaban que su muerte se debió a causas naturales, pero un examen realizado 30 años después confirmó que la causa de la muerte fueron una serie de convulsiones que le produjeron un estado comatoso, resultado de las inyecciones de apomorfina, un fármaco que produce fuertes vómitos. Así, la terapia consistía en mostrar fotografías de hombres desnudos, seguidas de inyecciones de apomorfina que le provocarían violentos vómitos. De esta manera, el capitán asociaría las náuseas y los vómitos con la homosexualidad, haciendo que ésta se convirtiese en una idea repugnante que lo condujese a cambiar su orientación sexual. Ahora vamos con otra terapia muy controversial, y es el masaje pélvico para el tratamiento de la histeria. A ver, para quienes no lo saben, la histeria femenina fue el diagnóstico habitual de un amplio abanico de síntomas en la era victoriana, que incluían desfallecimientos, insomnio, retención de fluidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, irritabilidad, pérdida de apetito y conductas inadecuadas. Afectaba a más del 70% de las mujeres. 70%. O sea, todo síntoma que encontraras raro, que no perteneciera a una enfermedad diagnosticada, era histeria. Lo peor del caso es que los doctores asumían que la histeria estaba relacionada con una especie de frustración sexual que aquejaba a las mujeres. Argumentaban que el deseo sexual reprimido en estas traía como consecuencias los múltiples síntomas de la histeria, afectando diversas áreas de su vida. Esto parecía lógico para la época, puesto que durante ese tiempo fue iniciado el conflicto entre el sexo como reproducción y como satisfacción. Dicho tema llegó a obtener tanto auge que los institutos médicos y maritales elogiaban a la mujer desapasionada y la apuntaban como modelo. Para aquel entonces, la mujer ideal solo debía tener sexo para reproducirse, pues se suponía que esto no era una necesidad y no le reportaría ningún otro beneficio. Este ideal interfirió en la insatisfacción sexual de muchas mujeres, lo que impulsó la demanda creciente de tratamientos contra la histeria. Ahora, ¿cuál era el tratamiento? Debían recibir un tratamiento conocido como masaje pélvico, el cual consistía en la estimulación manual de los genitales de la mujer por el doctor hasta llegar al orgasmo, que en el concepto de la época se denominaba paroxismo histérico, al considerar el deseo sexual reprimido de las mujeres una enfermedad. Este en realidad era un método menos intrusivo, ya que en hospitales psiquiátricos se utilizaba el lavaje vaginal, que se basaba en colocar una gran presión de agua en la vagina para aliviar a las enfermas de histeria. Dichos casos eran muy ventajosos para los médicos,
dado que no había ningún riesgo de que la paciente muriese, pero necesitaba tratamiento constante, algo perfectamente normal para la época, ser estimulada sexualmente por un médico. El único problema era que los médicos no disfrutaban con la tediosa tarea del masaje. La técnica era difícil de dominar para uno de estos y podía tomar horas llegar al paroxismo histérico. Sí, es muy extraño, pero otro dato curioso de este tipo de tratamientos es que como los médicos se cansaban tanto de hacer el masaje pélvico, a raíz de esto se creó un invento que hoy en día es utilizado por muchas, que es el vibrador. Y lo más chistoso de todo es que antes no era vendido como una especie de tabú o juguete sexual, sino como algo, un tratamiento farmacéutico que aparecía incluso en catálogos para que las mujeres lo ordenaran. No fue sino hasta 1952 que la Asociación Americana de Psiquiatría declaró oficialmente que la histeria femenina no era una enfermedad legítima, sino un mito anticuado. Las razones, existen múltiples explicaciones. La principal es que la percepción de los médicos fue racionalizándose. También influyeron los teóricos como Freud y Charcot, quienes basaron sus investigaciones en profundizar el estudio de la mente, entendiendo que había algo más que la conciencia. Es decir, comenzaron a descubrir la existencia del inconsciente. Freud determinó que lo que se conocía como histeria femenina era provocado por un hecho traumático que había sido reprimido en el inconsciente, pero seguía aflorando en forma de ataques que carecían de explicación. Fue el principio de lo que hoy conocemos como psicoanálisis. Es así como a medida que las técnicas de diagnóstico mejoraron, el número de casos decreció hasta que no quedó ninguno. Gracias, Freud. Y bien, vamos a hablar del último tratamiento controversial que aún existe y aún se aplica en muchos psiquiátricos. Y es la terapia de electroshock, también conocida como terapia electroconvulsiva. Es un tratamiento psiquiátrico en el cual se inducen convulsiones utilizando la electricidad. Se utiliza más frecuentemente para tratar cuadros de depresión mayor que no han respondido a otros tratamientos, pero también para tratar la manía, la catatonia, la esquizofrenia y otros trastornos mentales. Esta terapia comenzó a usarse en los años 30. Hoy en día se calcula que alrededor de 1 millón de personas en el mundo reciben este tipo de terapia cada año. Generalmente de 6 a 12 tratamientos administrados de 2 a 3 veces por semana. Existen 3 variables fundamentales en la aplicación de la terapia electroconvulsiva: la colocación de electrodos, la duración de la estimulación y las propiedades electrofísicas de la estimulación. Por lo general se utiliza clínicamente cuando no hay respuesta satisfactoria al tratamiento con psicofármacos. Sin embargo, para al menos la mitad de las personas que reciben esta terapia, los beneficios son solamente temporales. Después de su aplicación se puede continuar con la terapia de medicamentos. De hecho, cuando se inició este tipo de terapia ni siquiera anestesiaban al paciente y las descargas eléctricas podían ser tan fuertes que causaban daños cerebrales. Actualmente hay mucha gente que apoya este tipo de terapia. Hay pacientes que dicen que en realidad les ha ayudado a mejorar, como hay otros que dicen que ha sido la experiencia más traumática que han tenido en toda su vida. Las opiniones son diferentes en cada caso. Lo cierto es que es un poco controversial, ya que de una u otra forma le estás metiendo electricidad a tu cerebro. No puedo decir si es efectivo o no, nunca he asistido a una. Lo cierto es que aún existe y aún la aplican en muchos países. Bueno, chicos, estos han sido los datos curiosos, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si saben más al respecto, pueden dejarlo en la sección de comentarios. No olviden suscribirse, no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y no olviden compartir el video si les gustó. Dejen ideas para otros videos, para otro tipo de curiosidades que estaré leyendo. Y hasta la próxima.